Buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo programa Secretos de un Corredor en 305media.tv. Estoy aquí acompañado hoy por un gran amigo de Muchacho y realmente muy impresionado con todo el trabajo que viene haciendo en el tema de emprendimiento e inmigración aquí en los Estados Unidos. Y quiero un poco conversar con él de uno de los secretos de un corredor, que es ser emprendedor. Todo corredor de seguros, todo agente de viajes, agente de real estate, de bienes raíces y cualquier ámbito que hagas intermediación o vendas intangibles. Cualquier persona que esté en el mundo de la intermediación pues necesita tener esa vena del emprendedor, esa vena de emprendimiento. Y quién mejor que nos eche un poco del cuento de cómo es ese proceso aquí en los Estados Unidos, que Jorge Partidas, que me acompaña hoy con nosotros. Bienvenido, Jorge. Gracias, Juan Carlos, y gracias por invitarme hoy. Qué bueno. Partner, cuéntanos un poco de tu historia, échanos un poco el cuento de Globofran, cómo nace ese concepto, cómo mezclaste la inmigración con el emprendimiento y más o menos cuánto tiempo tienes ya aquí en los Estados Unidos haciendo, bueno, lo que vienes haciendo aquí en... Sí. Mire, llegué a Miami hace unos 15 años. Siempre he estado en el mundo de emprendimiento. De hecho, no sé lo que es trabajar para alguien. Entonces, desde pequeño inicié con todo este proyecto, algo que siempre me motivó. Y me vine acá por un proyecto en el área tecnológica. Y yo no estudié tecnología, pero siempre he creído que tu motivación te lleva a prepararte hacia algo que te gusta. Pero también tienes que, como yo digo, como que leer las señales que te va dando la vida, porque te va llevando hacia posiblemente el destino y las cosas que te pueden funcionar. Yo te diría que hace casi 8 años yo había salido del proyecto de tecnología y estaba en una etapa de transición y posiblemente lo más lógico era seguir lo que yo estaba haciendo a nivel de tecnología. Pero me había metido en un par de proyectos de franquicia de forma pasiva. Y algo que sí me llamó mucho la atención cuando estaba metido en estos proyectos de franquicia, que estaba en la junta directiva de un par de franquicias, veía las estructuras, veía que tenían procesos definidos, veía que todo era muy transparente, no era tan acelerado, brinca y bajos como podía ser la parte de tecnología. Y me gustó. En ese momento me acuerdo que un par de amigos en Venezuela, somos ambos venezolanos, y un par de amigos, la situación en Venezuela complicándose, y me dicen, mira, ¿será que puedo utilizar, Jorge, alguna de esas franquicias? Y si yo la desarrollo, podría sacar una visa para irme a los Estados Unidos. Lo hicimos y salieron. Y ahí es cuando como yo te decía, esas señales, y cuando ya tú dices aquí puede haber algo. Me acuerdo que me fui a Venezuela y armé y invité a personas que habían trabajado conmigo en el área de tecnología que estaban allá y les dije, mira, esto es otro proyecto completamente distinto, pero ¿qué tal si desarrollamos algo distinto? Y quién sabe. Hicimos un pequeño evento y en ese evento se registraron unas 350 personas. ¿En Caracas? En Caracas. Wow. Y de no ser nada. Bueno, como dicen, hacer una historia larga, corta, hemos hecho eventos de más de 1000 personas, hicimos eventos más de 1000 personas, hemos hecho más de 30 eventos. Eventualmente estábamos haciendo esto en México, Brasil, Argentina, dentro de Estados Unidos. Viajábamos a Houston, hacíamos esto también, porque hubo un momento cuando la crisis petrolera que una cantidad de venezolanos, incluso en Houston, se quedaron sin trabajo. Entonces, lo que nosotros creamos fue una plataforma para emprendedores que también buscaban un propósito migratorio. Y era buscar cómo creábamos algo. Y lo que nosotros somos un facilitador de decir, ok, entendemos muy bien el mundo de las franquicias y entendemos muy bien el mundo de emprendimiento y entendemos muy bien el mundo de legal migratorio, cómo unimos todo esto para que las personas puedan tener todas las herramientas para poder ellos optar por una visa en los Estados Unidos, vivir legalmente en los Estados Unidos y tener un motor económico. Porque la clave, ¿sabes?, venir a Estados Unidos y venir sin un plan económico es algo muy riesgoso. Este es el costo de vida, todo lo que implica. Entonces era cómo desarrollábamos algo en donde le pudiéramos dar una solución a las personas en que pudiéramos darle eso. Entonces lo que terminamos fue armando un portafolio de más de 500 franquicias en más de 16 industrias
y era identificar esos perfiles con oportunidades de franquicia y esas oportunidades de franquicia que fuesen alineadas con temas legales migratorios. O sea, que realmente lo que hace es, si llega cualquier persona que vive en Latinoamérica que nos sigue, cualquier persona que está en Costa Rica, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en México, en cualquiera de estos países, y quiere buscar, por decir así, por algún motivo, bien sea inseguridad, bien sea la parte política, o bien sea mismo ganas de mudarse a los Estados Unidos o que sus hijos estudien acá. Tú les presentas a ellos una forma de vida, básicamente, que le presente la migración junto con el emprendimiento. O sea, que le das un negocio que sea más o menos afín a lo que esa persona tiene sus habilidades. Sí, dijiste una palabra, déjame hacer un paso atrás. Nadie quiere migrar. Okay. Arranquemos por ese hecho. Si yo te diese la opción a ti en este momento de que Venezuela estuviese en condiciones perfectas y nunca hubiese pasado una crisis en Venezuela, es muy probable que tú seguirías viviendo en Venezuela. Aguanté como 16 años. Mi mujer desde el 2002 se quería venir. Bueno, entonces, yo te digo, más... Aguanté bastante. Nadie quiere irse de su país. Sí, al final nadie quiere moverse de su país. Entonces, pero es un hecho global, no es que es un tema de Venezuela. O sea, es un hecho donde más de 1 billón de personas se mueven anualmente entre países. Nómadas por el mundo hay 1 billón. Sí, anual, ¿sabes? Estamos hablando de casi 6 billones, estamos hablando de esto, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú ves estos temas, te das cuenta que la razón principal por la que la gente migra es porque quiere mejorar su calidad de vida. Más nada. Hay otras razones que yo te puedo empezar a decir. Bueno, normalmente la diáspora se generaba por guerras, problemas religiosos, problemas políticos, pero siempre mejorar la calidad de vida, porque no te dejan vivir en tu país. ¿Cuál es el bottom line? O sea, el denominador común. O sea, calidad de vida. Te tienes que ir porque necesitas una mejor calidad de vida. Correcto. Entonces, eso después se puede traducir en otras cosas. Se puede traducir en, mira, necesito un mejor futuro económico para mí. Tengo un tema de seguridad personal con mi familia. Tengo un tema fiscal en mi país que no me permite. ¿Sabes? Sea la razón que sea, el denominador común es calidad de vida. Y todos queremos una mejor calidad de vida. Entonces, nosotros lo que buscábamos era decir, ok, es importante que esa calidad de vida, o sea, si tú buscas una calidad de vida, para nosotros es importante decir cómo te ofrezco las herramientas necesarias para que realmente ese sueño pueda cumplirse. Porque sin quitarle mérito a ningún negocio, de repente, si tú hubieses llegado acá y tu única función hubiese sido, no sé, voy a poner cualquier trabajo, limpiar carros de vidrio, de repente tu calidad de vida, tú hubieses llegado a los 2 años, hubieses dicho, estaba mejor donde estaba. Entonces, es importante, y tú lo vives en tu negocio y las personas que trabajan contigo. O sea, tú eres una persona altamente motivada. Y estoy seguro que las personas que trabajan contigo están altamente motivadas, porque les gusta lo que hacen. Entonces, yo lo que hago me encanta también. Y lo que yo busco en Globofran es decir, cómo consigo una plataforma para que la gente consiga lo que le gusta, se motive, genere un motor económico y al final también logre un proceso migratorio de forma legal. Y esa ecuación es una ecuación fundamental en el tema migratorio. Porque también lo vemos y vemos, o sea, millones de personas en Latinoamérica que se están movilizando, desde venezolanos y más, y a veces es un problema. Entonces, es un problema para los países que lo reciben, es un problema para las mismas personas que están emigrando porque no saben cómo hacer. Entonces, lo que buscamos es decir, ok, mira, vamos a evaluar las herramientas y vamos a ver cuáles son tus habilidades y vamos a ver en qué tipo de cosas puedes tú ser bueno y vamos a ver si esto funciona con un proceso legal migratorio. Después tú hablaste de diferentes países. El tema es que no todos los países tienen las mismas reglas migratorias entre sí. O sea, Estados Unidos tiene ciertas condiciones migratorias con ciertos países distintos entre ellos. O sea, lo que México puede hacer con Estados Unidos o lo que los mexicanos pueden hacer hacia Estados Unidos, los venezolanos no lo pueden hacer. A mí me pasó una oportunidad y los empleados de la compañía se quedaron locos, ¿no? Teníamos una cuenta, no te puedo decir el nombre porque, bueno, rompería allí con una cuenta corporativa muy grande. Y una de las cosas que hacían, por ejemplo, ellos decían, mira, todos los martes y miércoles de 2 a 4 tenemos comité, toda la semana.
Entonces, vamos a decir que nosotros teníamos un fee, cobrábamos un fee por la asesoría y tal, y qué sé yo, porque cuando son negocios muy grandes cobran un fee, ¿no? Entonces, cada año venían con el tema de reducir los fees, y cada año querían que hiciéramos más y más viajes por todo el país, entrando a todos sus empleados. Era una gente muy, muy grande, tenían 12,000 empleados. Entonces, un buen día, el hombre de finanzas nos dice, mire, hay que bajar el fee a tanto por ciento, que era algo así como que 10 veces menos de lo que estamos ganando. Y le digo, ya va, nosotros ya estábamos en el margen, o sea, con lo que nos pagaban, estábamos ras con ras, o sea, no ganábamos plata. Pero era cuenta que daba mucho prestigio, muy importante tenerla. Y nos daba flujo de caja, como tú dices. Y entonces me tocó la decisión de decirle, mira, muchas gracias, aquí está, hasta que llegamos nosotros. Y me fui a la licorería, así mismo como te estoy diciendo, fui a la licorería, compré champaña, un lazo rosado, y le dije, señores, les regalo esta cuenta, todo, papá, y celebramos la oficina, celebramos que se fue el cliente. Eso así. Y la gente decía, bueno, el jefe se volvió loco, si era el cliente el más grande que teníamos. Y te dio tranquilidad. No, vale, olvídate, después vino olvídate la cantidad de alegría que vino después. Por eso estoy diciendo. Me quitaba los martes y miércoles Champions, que para mí el fútbol es un tema interesante y para el venezolano es muy importante. Liga Española y Champions. ¿Tú te imaginas por 3 años o 4 años sin poder ver un partido con mis amigos del Barça o Madrid? No estabas haciendo ni plata. Y no estábamos haciendo plata. Bueno, lo más... oye, me viajé por todo el país. Y te voy a decir lo más difícil. O sea, el caso más difícil de lo que te estoy diciendo. Cuando tengas un empleado que es un C, pero es el mayor productor de dinero de la organización, es el primero que tienes que cortar. Y ese es el paso más difícil para cualquier negocio, para cualquier emprendedor. Así mismo. Así mismo. Porque es un cáncer. Te está quitando energía enormemente. Es un cáncer. Porque y toda la organización está viendo lo que estás haciendo. Que estás dejando que esa persona se haga con la suya, sea lo que sea, te trate no respete a la compañía, no respete a los empleados, tenga un ego inmenso, tenga todo lo demás, se sienta que es dueño de todo. Y eso es lo que destruye una compañía y la cultura interna de una compañía. Entonces, aplica a los empleados, aplica a los clientes. Entonces, tú quieres tener un lugar donde haya armonía en el trabajo, donde haya armonía con los clientes, donde haya transparencia, donde haya crecimiento orgánico sano. Tú sabes que es interesante, porque en el último post, el último video de LinkedIn, ahorita no me acuerdo, ya lo voy a revisar. Yo les escribí a la gente, me preguntaba, porque mucha gente me pregunta por las redes, me dice, oye Juan, pero ¿qué contenido pongo? ¿No? Entonces yo le digo, oye, pero tengo 4 años explicándole a la gente, tienes el contenido ahí, está colocado en las redes, métete en mis redes y busca contenido, ahí hay contenido importante, agarra los posts, quizás no lo vas a copiar exacto, pero búscate algo similar, si no tienes nada de inspiración, ¿no? Siendo corredores seguros, pero ahí hay contenido para que tú puedas aprovecharlo, agarra un tema de eso y lo pones escrito de tu forma. Pero entonces dije, bueno, vamos a hacer algo menos más allá. Como la gente en 4 años no ha entendido eso, digo, mira, imagínate cuál es tu cliente ideal. ¿Quién sería tu cliente ideal? Bueno, un cliente que hace esto. No sé, si eres una franquicia de alimentos, un tipo que entra, que sabe por dónde entra, que pide, que no complica el plan, porque de repente el tipo, no sé, si tú tienes una forma de hacer negocio y quiere, pero le puedes añadir esto y esto, quizás ya ese cliente se te complica la vida. Tu cliente ideal es el que sabe lo que quiere, va, pide sus opciones, paga, entiende la cuestión, sabe dónde esperar, sabe dónde sentarse. Ese es tu cliente ideal. Bueno, ok, vas a hacer contenido para ese cliente ideal. Y entonces genera contenido para ese cliente ideal que tú te imaginas, entre 25 y 40 años. Sí. No pongas un post para un tipo de 70, porque ese me está diciendo que no es el ideal es la gente joven. Correcto. O el millennial, no sé, dependiendo de cada quien, ¿no? Nosotros tenemos agentes de 70 años y tenemos agentes también de 20. Entonces, bueno, cada uno tiene su mercado. O sea, el de 70 obviamente le va a hablar a todos sus partners, sus panas que están entre 60 y 80, y su contenido tiene que ser totalmente distinto que el muchacho de 20. Y al final, bueno, búscate cuál es tu cliente ideal. Imagínate tú cuál es ese. Y después el segundo, entonces yo le digo, ese es el A, ¿no? El cliente ideal A es bueno, perfecto, que todo funciona, todo fluye, pasa la tarjeta, todo camina, pues, ¿no? Y está satisfecho. Después el B quizás no es el perfecto cliente, es más o menos, está bien, es el bueno. De repente te medio complica la ecuación, pero sigue siendo un cliente bueno y paga y es agradecido. Tú generas nada más genera contenido para esos 2 clientes. That's it. Sí. El cliente malo ni generes nada. Porque a veces uno quiere complacer a todo el mundo. Es correcto. Y chamo, no somos monedita de oro. No, la realidad es que hay gente que combina muchísimo con nuestra manera de hacer negocio, que es compartir conocimiento. Pero hay gente que no, hay gente que tiene la fórmula secreta y no quiere compartir nada. Y en mi mundo de corretaje de seguros es así,
cantidad de compañías de corretaje de seguros y de seguros que son súper celosas con la información y no entregan, no capacitan, no entregan y bueno, y después se quejan del por qué el crecimiento no es exponencial, de por qué tienen miles de rollos así, el tema de los empleados malos, porque los mantienen. Y parte es el tema del compartir el conocimiento y el poder no solamente compartir conocimiento con los desconocidos, sino con tu misma gente, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque dividir eso y salirte de los clientes malos te va a dar la energía para poder comerte el mercado, pues, ¿no? Sí, sí, eso está diciendo tú es parte del proceso de emprendimiento, identificar claramente tu buyer persona. ¿Cuál es ese buyer persona? ¿Quién es ese buyer persona? ¿Quién es ese comprador ideal? Eso es parte del proceso de emprendimiento. Nosotros, o sea, siempre, y a mí me encanta hacer varios emprendimientos y estoy metido siempre en algún proyecto y es lo primero. O sea, identifica claramente tu buyer persona. ¿Qué pasa cuando tienes dos buyer personas? Mira, simplemente estás complicando la ecuación. O sea, lo primero que tú quieres es, mientras más enfocado estés, o sea, es como todo. More focus goes, energy flows. Sí, mientras más enfocado estés, menos costos de transacción vas a tener. ¿Entiendes? Y lo que sucede, lo que muchas veces pasa con la gente, eso, y a mí me pasa como emprendedor porque a veces me meto en muchos proyectos que tengo que decir que no. Y eso, Steve Jobs era un experto en decir que no. Él decía un producto a la vez y mira lo que significaba cada producto. O sea, vamos a meternos en el iPod y era el iPod y salió el iPod y más nada. ¿Te puedes imaginar cuántos productos le llegaban a Steve Jobs? Que le presentaban 1000 productos distintos. Entonces, a veces el tema que tenemos, que es un miedo infundado, es que pensamos que el mercado a veces es muy limitado. Entonces decimos, es que yo tengo que hablarle a todos estos nichos porque no hay suficiente mercado. Pero la realidad es que si tú te pones a pensar, y me pongo a pensar en tu negocio, ¿qué es un buen negocio en tu negocio? De repente tú me dirás, aquí tira un número loco, tú me dirás, Jorge, es que tenga 50 clientes. No sé. Es que yo tenga 50 clientes al mes o al año, lo que sea. Cuando tú te pones a pensar realmente lo que significan 50 clientes ante un mercado de posiblemente 500 millones de personas en Latinoamérica, y si eso le quieres quitar Brasil, 300 millones de personas, y después si eso le quieres quitar, no sé, dices que nada más es el 10%, estás hablando de 30 millones de personas. Tienes 30 millones de personas. ¿Entiendes? Entonces cuando te pones a pensar en eso, o sea, no pienses que tienes que irle a todo el mundo, porque realmente, si te das cuenta, esos 50 o 600 al año representa de repente el 0.0002% de esa base completa. Hay negocio para ti, para el competidor, para todo el mundo. Para todo el mundo. Ah, la dota es muy grande. Bueno, buenísimo, Jorge. Qué buena entrevista. Gracias por venir acá a 305media.tv. Gracias por acompañarnos en nuestro programa Secretos de un Corredor. Creo que tuvimos una gran escuela hoy con Jorge, emprendedor nato. Y bueno, si quieres darnos un último tip allí para la gente y despídete y danos tus redes sociales para que lo sigan a Jorge Partidas, CEO y fundador de Globofran. Mira, yo las redes, en LinkedIn, yo soy muy activo en LinkedIn e Instagram, y Jorge.partidas en Instagram y LinkedIn, busquen Jorge Partidas y ahí va a salir. Publico todas las semanas, estoy publicando contenido que puede ser relevante para las personas. Y con mucho gusto en Globofran el tema de emprendimiento y migración es lo que nosotros nos enfocamos. Yo creo que mi mensaje es que me voy con algo en lo que yo termino también mis presentaciones, cuando hago mis presentaciones a mucha gente por toda Latinoamérica. Y esto lo saqué de Tim Ferriss, que vi que tú publicaste algo de él. Y me impactó tanto que lo uso mucho. Piensa en cuál la gente no toma decisiones por el miedo. O sea, ese es el mayor factor por la que la gente no avanza en la vida, por el miedo. O sea, yo quiero que pienses de esta manera en el miedo. 1,
¿cuál es la probabilidad real de que ese escenario que te da miedo se dé? O sea, ¿cuál es la probabilidad real de que no logre, ¿sabes? De que un negocio que me meta fracase realmente? Si estás haciéndolo bien, si estás evaluando todo, lo estás haciendo bien, ¿cuál es la probabilidad real? El primer punto es, ¿cuál es el peor escenario? Piensen cuál es el peor escenario. El peor escenario es que un negocio, si yo invierto en un negocio o invierto en meterme a ser corredor, etcétera, que no me vaya bien, que el dinero que invierte en eso no me funcione. ¿Sabes? El segundo punto es cuál es la probabilidad real de que eso se dé. Y si lo estás haciendo bien y estás estudiando eso, te vas a dar cuenta que el porcentaje es muy bajo. ¿Okay? Entonces, el riesgo imaginario es mucho mayor que el riesgo real, si lo estás midiendo bien. Pero el tercer punto para mí es lo más importante. ¿Cuál es el riesgo de no hacer nada? ¿Cuál es ese costo de oportunidad que tú digas mañana si yo hubiese? Y eso a mí es lo que me mueve. Porque yo te digo, hacía tantos eventos, yo en Globofran hacía eventos, y de repente me llegaban personas que habían ido a eventos míos hace 4 años atrás. Y los veía y los reconocía. Y no habían hecho nada. No habían hecho nada. Y cuando me veía me decía, ¿sabes qué, Jorge? Pero es que ya mi propiedad no vale nada. Y en ese momento valía algo. Y ya no lo hice. Pero tenía la información, no ejecutaron por miedo. Entonces no dejes que ese escenario, y olvídate del pasado. O sea, ya lo que pasó, pasó. Ahora puedes empezar de nuevo y decir, ok, piensa en cuál es ese riesgo. No dejes que el riesgo imaginario te gane el riesgo real. Buenísimo. Gracias, Jorge. Qué maravilla. 305media.tv. Nos vemos la semana que viene, el próximo martes de 4 a 5 de la tarde. Aquí estamos. Gracias. Secretos de un corredor. You never know.